terminé con mi novio porque creí que me era infiel, pero al final, yo era la que había traicionado, y ahora me arrepiento. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Nunca pensé que llegaría a este punto, sentada en mi apartamento vacío, sintiéndome la persona más tonta del mundo. La culpa me consume, me devora por dentro y me hace desear retroceder el tiempo para evitar todo lo que hice. Pero la vida no funciona así. No hay un botón de reinicio, no hay forma de deshacer mis errores. Solo me queda vivir con el peso de mis decisiones. Mi nombre es Clara y esta es la historia de cómo destruí mi relación con Daniel por culpa de mis inseguridades. Cómo terminé siendo lo que juré no ser. Cómo perdí al hombre que realmente me amaba, por nada. Conocí a Daniel cuando tenía 22 años. Era mi primer trabajo formal después de la universidad, y él ya llevaba un par de años en la empresa. Recuerdo la primera vez que lo vi, alto, de cabello castaño y con una sonrisa que iluminaba la habitación. No era solo su físico lo que me atrajo, sino su forma de ser. Daniel tenía esa confianza natural, un carisma que lo hacía destacar sin esfuerzo. Yo, en cambio, siempre fui más reservada, más insegura. No era fea, pero nunca me consideré la más atractiva. Mi autoestima era frágil, moldeada por relaciones pasadas donde me habían engañado o dejado por alguien más. Cuando Daniel se fijó en mí, me costó creerlo. ¿Por qué un chico como él, que podía tener a cualquier mujer, elegiría a alguien como yo? Pero él fue insistente. Me invitó a salir varias veces hasta que finalmente acepté. Y desde entonces, nos volvimos inseparables, nuestro noviazgo fue casi perfecto. Daniel era detallista, siempre atento, siempre preocupado por hacerme sentir especial. Me llenaba de pequeños gestos, notas en mi escritorio, chocolates cuando tenía un mal día, cena sorpresa. Yo me sentía en un sueño, pero los sueños no duran para siempre. Nuestra relación iba bien, o al menos eso pensaba yo. Llevábamos 3 años juntos y habíamos empezado a hablar de vivir juntos. Todo parecía indicar que íbamos en la dirección correcta, pero, como siempre, mis inseguridades encontraron la forma de envenenar lo que teníamos. El problema comenzó cuando Daniel fue ascendido en el trabajo. Era una gran oportunidad para él, un reconocimiento a todo su esfuerzo. Yo estaba feliz por él, de verdad lo estaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí empezó a sentirse inquieta. Su ascenso significaba más responsabilidades, más reuniones, más viajes. Y con ello, más tiempo lejos de mí. Al principio, intenté no darle importancia. Me decía a mí misma que todo estaba bien, que Daniel me amaba y que no tenía razones para preocuparme. Pero luego empezaron los pequeños cambios. Antes, me enviaba mensajes durante todo el día. Ahora pasaban horas sin que me respondiera. Antes, pasábamos las noches hablando sobre cualquier tontería. Ahora llegaba cansado y solo quería dormir. Antes, los fines de semana eran nuestros. Ahora, a veces tenía eventos de trabajo que no podía evitar. Fue entonces cuando mi mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Qué tal si había otra persona? ¿Y si en su nueva posición conoció a alguien más interesante? ¿Alguien más hermosa, más exitosa, alguien que sí valiera la pena? Intenté ignorarlo, pero los pensamientos no me dejaban en paz. Me obsesioné con la idea de que Daniel me estaba ocultando algo. Y cuando una persona busca algo con tanta desesperación, siempre termina encontrándolo. O al menos, creyendo que lo encontró. Una noche, mientras Daniel dormía a mi lado, hice algo que nunca pensé que haría, tomé su teléfono. Mis manos temblaban mientras navegaba por sus mensajes, buscando cualquier indicio de traición. Y fue ahí donde lo vi. Un mensaje de una tal Laura. Fue increíble verte hoy, Daniel. Me alegra mucho que pudiéramos hablar. Espero verte pronto. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era ella? ¿De qué hablaban? ¿Cuántas veces se habían visto? La paranoia me consumió. Me imaginé a una mujer hermosa, sonriendo mientras Daniel la miraba como solía mirarme a mí. Me imaginé sus conversaciones, sus risas, los momentos que compartían. Pero lo peor no fue el mensaje en sí. Lo peor fue que, en vez de confrontarlo en ese momento, decidí hacer lo que nunca debía haber hecho, seguir investigando. Durante los siguientes días, revisé su teléfono cada vez que tenía oportunidad. Lo seguía en redes sociales, revisé sus interacciones, analicé cada movimiento con la obsesión de una persona desesperada. Y todo lo que hacía, cualquier cosa insignificante, me parecía una prueba más de su infidelidad. Si llegaba tarde, era porque estaba con ella. Si sonreía viendo su teléfono, era porque le escribía a ella. Si no quería intimar algunas noches, era porque ya lo había hecho con ella. No necesitaba pruebas reales. En mi mente, ya estaba convencida. Y en vez de hablarlo con él, en vez de enfrentar mis miedos con madurez, me dediqué a envenenarme con mis propias suposiciones.
Las discusiones comenzaron poco después. Al principio, eran sutiles. Comentarios pasivo-agresivos, preguntas disfrazadas de bromas. ¿Qué tal estuvo tu reunión con Laura?, lanzaba con una sonrisa tensa. Bien, ¿por qué lo dices así?, respondía él, confundido. Yo me encogía de hombros y fingía desinterés, pero por dentro hervía de celos. Con el tiempo, dejé de disimular. Las discusiones se volvieron frecuentes, intensas, desgastantes. Siempre estás en el trabajo, siempre con ella. ¿Qué se supone que piense, Daniel? ¿Que confíes en mí? ¿Que no estoy haciendo nada malo? Pero yo no podía confiar. No quería confiar. Quería tener razón, mi relación con Daniel se convirtió en un campo de batalla. Cada conversación terminaba en una pelea, cada gesto suyo me parecía una mentira, cada momento juntos se sentía forzado. Había noches en las que dormíamos de espaldas, sin hablarnos. Tenía enteros en los que nuestras interacciones eran frías, mecánicas, como dos extraños atrapados en la misma casa. Yo lo odiaba. Lo odiaba por hacerme sentir así, por obligarme a dudar, por no ser el mismo hombre que antes me llenaba de detalles y cariño, y entonces apareció él. Su nombre era Nicolás. Lo conocí en una salida con mis amigas, en un bar al que fuimos después de una de tantas peleas con Daniel. Al principio no le presté atención. No era mi tipo, ni siquiera me parecía tan atractivo. Pero cuando se acercó a hablarme, cuando me hizo sentir deseada en un momento en el que me sentía invisible para Daniel, algo en mí cedió. No fue inmediato. Fue progresivo. Un mensaje aquí, una conversación allá, una copa de vino en una noche donde Daniel había salido tarde por el trabajo, Nicolás me decía cosas que necesitaba escuchar. Y si mi novia fuera tan hermosa como tú, jamás la descuidaría. No entiendo cómo alguien puede tenerte y no prestarte atención. Si fueras mía, te trataría como una reina. Eran frases baratas, clichés de hombre mujeriego, pero en mi estado de vulnerabilidad, me las creí. Y en una noche donde el alcohol y el rencor pesaron más que mi moral, lo besé. No fue solo un beso. En ese momento, no lo vi como una infidelidad real. No como lo que, según yo, Daniel me estaba haciendo, pero fue el primer paso hacia mi peor error. Después de aquella noche con Nicolás, algo dentro de mí cambió. Ya no me sentía culpable. Al contrario, me sentía justificada. Me repetía una y otra vez que lo que había hecho no era más que una reacción lógica a lo que Daniel ya me había estado haciendo a mí. No me estaba adelantando a la traición, simplemente estaba igualando las condiciones. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que me estaba equivocando. Cada vez que veía a Daniel, sentía una punzada de culpa, pero la callaba con mi propio resentimiento, empecé a distanciarme emocionalmente de él sin darme cuenta, y al mismo tiempo, me acercaba más a Nicolás. Aunque comenzó como un beso robado en una noche de debilidad, se convirtió en una serie de encuentros furtivos. No era amor, ni siquiera una verdadera conexión. Era algo prohibido, una sensación de control en una situación donde yo creía haberlo perdido. Al principio, Nicolás no significaba mucho para mí. Era solo alguien que me distraía de mis inseguridades, alguien con quien podía sentirme deseada en un momento en el que pensaba que Daniel ya no lo hacía, no me importaba su vida, sus problemas ni sus aspiraciones. Yo solo quería sentirme validada. Pero con cada mensaje coqueto, con cada cita escondida, con cada caricia que sabía que no debería permitir, me fui hundiendo más en algo que no tenía futuro. Daniel, por su parte, comenzó a notar mi cambio. Dejó de discutir tanto y empezó a mirarme con sospecha. En lugar de enfrentarme con reclamos como yo había hecho con él, se volvía cada vez más silencioso. Sus ojos parecían buscar algo en mí, como si tratara de descifrar lo que estaba pasando en mi cabeza, ya no me preguntaba por qué estaba distante, ya no intentaba arreglar las cosas. Y eso, en vez de calmarme, me preocupaba aún más. Una noche, después de otra discusión absurda en la que lo acusé nuevamente de estar con Laura, se limitó a suspirar y decir, no sé en qué momento dejamos de ser nosotros, Clara. Sus palabras me sacudieron, pero no quise demostrarlo. Me encogí de hombros y fingí indiferencia, pero dentro de mí, una parte quería gritarle que él tenía la culpa, que él me había obligado a ser así. Y entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Como si, en el fondo, supiera que esto era inevitable. Sí, dijo simplemente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo,
pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti. Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí. El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos recorrían las palabras que intercambiaron durante meses. No había nada romántico, ni coqueto, ni secreto. Eran solo mensajes normales entre compañeros de trabajo, con respuestas cortas y directas, sin insinuaciones, sin doble sentido, sin nada que pudiera indicar que me había engañado. Seguí deslizando hacia arriba, buscando desesperadamente alguna prueba que confirmara mis sospechas del pasado. Pero no había nada. Nada. El mundo comenzó a darme vueltas. No puede ser, susurré, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Qué pasa? Se cruzó de brazos y me miró sin emoción. ¿Qué pasa, Clara? ¿No es lo que esperabas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero yo no podía formar una frase coherente. Me estás acusando de algo que nunca hice, dijo con una risa amarga. Me mirabas con desprecio, me tratabas como una traidora, destruiste nuestra relación, y para colmo, tú fuiste la que terminó siendo infiel. Mis piernas temblaron. Yo no sabía. No sabes porque nunca te importó saber la verdad. Solo querías justificar lo que hiciste, querías sentirte menos culpable por traicionarme. Así que me convertiste en el villano de tu historia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero él no se detuvo. ¿Sabes lo mejor de todo?, me dijo con una sonrisa cruel. Te dejé creer lo que quisiste. Pude haber demostrado mi inocencia antes, pero preferí esperar. Esperé hasta que estuvieras completamente sola, hasta que sintieras el vacío que dejaste en tu vida, hasta que el dolor que me causaste regresara a ti multiplicado. Mi respiración se entrecortó. ¿Y qué?, le grité. ¿Ahora quieres que me sienta mal por lo que hice? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque tú misma te has hecho daño, y ahora lo estás pagando. La desesperación se apoderó de mí. Entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Sí, dijo somplemente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo, pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti.
Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí. El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos recorrían las palabras que intercambiaron durante meses. No había nada romántico, ni coqueto, ni secreto. Eran solo mensajes normales entre compañeros de trabajo, con respuestas cortas y directas, sin insinuaciones, sin doble sentido, sin nada que pudiera indicar que me había engañado. Seguí deslizando hacia arriba, buscando desesperadamente alguna prueba que confirmara mis sospechas del pasado. Pero no había nada. Nada. El mundo comenzó a darme vueltas. No puede ser, susurré, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Qué pasa? Se cruzó de brazos y me miró sin emoción. ¿Qué pasa, Clara? ¿No es lo que esperabas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero yo no podía formar una frase coherente. Me estás acusando de algo que nunca hice, dijo con una risa amarga. Me mirabas con desprecio, me tratabas como una traidora, destruiste nuestra relación, y para colmo, tú fuiste la que terminó siendo infiel. Mis piernas temblaron. Yo no sabía. No sabes porque nunca te importó saber la verdad. Solo querías justificar lo que hiciste, querías sentirte menos culpable por traicionarme. Así que me convertiste en el villano de tu historia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero él no se detuvo. ¿Sabes lo mejor de todo?, me dijo con una sonrisa cruel. Te dejé creer lo que quisiste. Pude haber demostrado mi inocencia antes, pero preferí esperar. Esperé hasta que estuvieras completamente sola, hasta que sintieras el vacío que dejaste en tu vida, hasta que el dolor que me causaste regresara a ti multiplicado. Mi respiración se entrecortó. ¿Y qué?, le grité. ¿Ahora quieres que me sienta mal por lo que hice? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque tú misma te has hecho daño, y ahora lo estás pagando. La desesperación se apoderó de mí. Entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Sí, dijo sombremente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo, pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti. Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí.
El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos recorrían las palabras que intercambiaron durante meses. No había nada romántico, ni coqueto, ni secreto. Eran solo mensajes normales entre compañeros de trabajo, con respuestas cortas y directas, sin insinuaciones, sin doble sentido, sin nada que pudiera indicar que me había engañado. Seguí deslizando hacia arriba, buscando desesperadamente alguna prueba que confirmara mis sospechas del pasado. Pero no había nada. Nada. El mundo comenzó a darme vueltas. No puede ser, susurré, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Qué pasa? Se cruzó de brazos y me miró sin emoción. ¿Qué pasa, Clara? ¿No es lo que esperabas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero yo no podía formar una frase coherente. Me estás acusando de algo que nunca hice, dijo con una risa amarga. Me mirabas con desprecio, me tratabas como una traidora, destruiste nuestra relación, y para colmo, tú fuiste la que terminó siendo infiel. Mis piernas temblaron. Yo no sabía. No sabes porque nunca te importó saber la verdad. Solo querías justificar lo que hiciste, querías sentirte menos culpable por traicionarme. Así que me convertiste en el villano de tu historia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero él no se detuvo. ¿Sabes lo mejor de todo?, me dijo con una sonrisa cruel. Te dejé creer lo que quisiste. Pude haber demostrado mi inocencia antes, pero preferí esperar. Esperé hasta que estuvieras completamente sola, hasta que sintieras el vacío que dejaste en tu vida, hasta que el dolor que me causaste regresara a ti multiplicado. Mi respiración se entrecortó. ¿Y qué?, le grité. ¿Ahora quieres que me sienta mal por lo que hice? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque tú misma te has hecho daño, y ahora lo estás pagando. La desesperación se apoderó de mí. Entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Sí, dijo sombremente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo, pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti. Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí. El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos recorrían las palabras que intercambiaron durante meses. No había nada romántico, ni coqueto, ni secreto. Eran solo mensajes normales entre compañeros de trabajo, con respuestas cortas y directas, sin insinuaciones, sin doble sentido, sin nada que pudiera indicar que me había engañado. Seguí deslizando hacia arriba, buscando desesperadamente alguna prueba que confirmara mis sospechas del pasado.
pero no había nada. Nada. El mundo comenzó a darme vueltas. No puede ser, susurré, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Qué pasa? Se cruzó de brazos y me miró sin emoción. ¿Qué pasa, Clara? ¿No es lo que esperabas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero yo no podía formar una frase coherente. Me estás acusando de algo que nunca hice, dijo con una risa amarga. Me mirabas con desprecio, me tratabas como una traidora, destruiste nuestra relación, y para colmo, tú fuiste la que terminó siendo infiel. Mis piernas temblaron. Yo no sabía. No sabes porque nunca te importó saber la verdad. Solo querías justificar lo que hiciste, querías sentirte menos culpable por traicionarme. Así que me convertiste en el villano de tu historia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero él no se detuvo. ¿Sabes lo mejor de todo?, me dijo con una sonrisa cruel. Te dejé creer lo que quisiste. Pude haber demostrado mi inocencia antes, pero preferí esperar. Esperé hasta que estuvieras completamente sola, hasta que sintieras el vacío que dejaste en tu vida, hasta que el dolor que me causaste regresara a ti multiplicado. Mi respiración se entrecortó. ¿Y qué?, le grité. ¿Ahora quieres que me sienta mal por lo que hice? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque tú misma te has hecho daño, y ahora lo estás pagando. La desesperación se apoderó de mí. Entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Sí, dijo sombremente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo, pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti. Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí. El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos recorrían las palabras que intercambiaron durante meses. No había nada romántico, ni coqueto, ni secreto. Eran solo mensajes normales entre compañeros de trabajo, con respuestas cortas y directas, sin insinuaciones, sin doble sentido, sin nada que pudiera indicar que me había engañado. Seguí deslizando hacia arriba, buscando desesperadamente alguna prueba que confirmara mis sospechas del pasado. Pero no había nada. Nada. El mundo comenzó a darme vueltas. No puede ser, susurré, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Qué pasa? Se cruzó de brazos y me miró sin emoción. ¿Qué pasa, Clara? ¿No es lo que esperabas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero yo no podía formar una frase coherente. Me estás acusando de algo que nunca hice, dijo con una risa amarga. Me mirabas con desprecio, me tratabas como una traidora, destruiste nuestra relación, y para colmo, tú fuiste la que terminó siendo infiel. Mis piernas temblaron. Yo no sabía. No sabes porque nunca te importó saber la verdad. Solo querías justificar lo que hiciste,
Quería sentirte menos culpable por traicionarme. Así que me convertiste en el villano de tu historia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero él no se detuvo. ¿Sabes lo mejor de todo?, me dijo con una sonrisa cruel. Te dejé creer lo que quisiste. Pude haber demostrado mi inocencia antes, pero preferí esperar. Esperé hasta que estuvieras completamente sola, hasta que sintieras el vacío que dejaste en tu vida, hasta que el dolor que me causaste regresara a ti multiplicado. Mi respiración se entrecortó. ¿Y qué?, le grité. ¿Ahora quieres que me sienta mal por lo que hice? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque tú misma te has hecho daño, y ahora lo estás pagando. La desesperación se apoderó de mí. Entonces terminamos, escupí, con un tono más agresivo del que pretendía. Daniel me miró con una expresión indescriptible. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Sí, dijo sombremente. Me quedé ahí, viendo cómo salía por la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Lo había logrado, había terminado con Daniel. Pero en lugar de sentir alivio, sentía algo que no esperaba, vacío. Pasaron meses tras la ruptura y, aunque al principio me repetía que había hecho lo correcto, con el tiempo la culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me costaba admitirlo, pero no era Daniel quien había fallado en la relación, sino yo. Había intentado justificarme, convenciéndome de que él me engañaba, pero en el fondo sabía que mi traición no tenía excusa. Intenté seguir adelante, pero cada día se sentía más vacío. Salí con otras personas, traté de distraerme con amigos, incluso intenté convencerme de que estaba mejor sin él, pero cada vez que veía a una pareja en la calle o pasaba por algún lugar que compartimos, el nudo en mi garganta volvía con más fuerza. Me dolía admitirlo, pero lo extrañaba. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos, la seguridad de saber que alguien me amaba de verdad. Entonces, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Ven a mi departamento. Tengo algo para ti. Mi corazón se aceleró. Desde todo este tiempo, no habíamos tenido contacto. No sabía si seguía en la ciudad, si estaba con alguien más, si me odiaba o si me había olvidado. Ver su nombre en la pantalla me dejó en shock, pero también encendió una pequeña esperanza dentro de mí. Tal vez quería hablar. Quizás se había dado cuenta de que me extrañaba, no lo pensé demasiado. Me arreglé con prisa y fui hasta su departamento. El camino se sintió eterno, cada paso aumentaba la ansiedad en mi pecho. Cuando finalmente llegué y él abrió la puerta, me quedé helada. Daniel se veía diferente, más seguro, más frío. No había rastro del hombre dulce que una vez me amó. Entré sin decir nada, observando cómo se cerraba la puerta detrás de mí. El silencio era incómodo. ¿Qué querías mostrarme? Traté de sonar firme, aunque mis manos temblaban. Él sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo tendió sin expresión alguna. Tomé el dispositivo con el corazón acelerado y miré la pantalla. Eran mensajes. Pero no cualquier conversación, sino su chat con Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras